¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a hacer el día de hoy el tema de bioseguridad en el contexto de la pandemia COVID. Si bien ya muchos de nosotros, especialmente como personal de salud, conocemos lo que es bioseguridad, lo hemos venido implementando, es en realidad algo cierto de que no todo el personal de salud tiene el mismo nivel de conocimientos de bioseguridad. Y es más, antes de la pandemia era muy poco su conocimiento y aplicación como realmente debería ser, hablando de que un ambiente hospitalario siempre ha tenido el riesgo de infecciones tanto virales, bacterianas, por hongos, entre otros. A diferencia que la pandemia ya se ha hecho mucho más masivo, ¿no? Entonces, no es algo extraño para como personal de salud nosotros hablar sobre mascarillas, respiradores, guantes o equipos de protección personal, ¿no? Entonces, la idea de ahora es más o menos conocer cómo es que se va manejando esta bioseguridad en el tema de COVID-19. Y un punto muy importante es también tocar el tema de que por qué tomar estos temas de bioseguridad. O sea, no simplemente es darle equipos de protección de personal según lo que yo crea conveniente o lo que yo pueda hacer, sino en lo que realmente se necesita. Porque recordemos que en pandemia, especialmente por este tema, no es que podamos tener nosotros a disposición todos los equipos de protección personal, ¿no? Estamos combatiendo dos cosas. Primero, el desabastecimiento de estos equipos de protección personal y segundo, la mala información del uso que se tiene. Entonces, son cosas que también durante la pandemia nos ha afectado como personal de salud. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el concepto de bioseguridad. Bioseguridad es más que, sobre todo, un conjunto de medidas científico-organizativas y técnico-ingenieras. Entonces, bioseguridad, como ustedes se dan cuenta, no solamente es equipos de protección, sino también van a otros temas desde organizativos. Cómo organizar el puesto de trabajo, cómo organizar los horarios, organizar si está bien hacer guardias de 12 horas para disminuir la exposición o es mejor disminuir el tiempo de exposición y aumentar la frecuencia. Esos son los temas organizativos. Dentro de los temas de ingeniería, definitivamente viene lo que es la ventilación, que es una parte fundamental, que ahora con la nueva normativa se ha implementado y se le ha dado mayor importancia que anteriores veces. Todo eso destinado a proteger al trabajador, ya sea en las instalaciones hospitalarias, en la comunidad y en el medio ambiente. Todo paciente y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico o motivo por el cual hayan acudido a un servicio de salud, deben ser considerados potencialmente infectantes y se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir que se ocurra esta enfermedad. Ese es uno de los principios de la bioseguridad, ¿no? Tomar como riesgo cualquier paciente. Ahora con lo del COVID, por ejemplo, ya hemos visto anteriores veces de que hay niveles de riesgo, ¿no? Nivel de riesgo bajo, moderado, alto, muy alto. Sí, pero recordemos que no solamente es eso con el COVID. Tenemos otras patologías como tuberculosis, que en el sur del Perú es muy común, entonces que también es un tema importante, ¿no? Nosotros por estadística sabemos que por lo menos un residente de cada año va a tener tuberculosis o tiene un accidente punzocortante. Entonces el concepto de bioseguridad va mucho más allá del COVID. Es simplemente recordar muchas actividades que hemos venido haciendo previamente. Dentro de esto tenemos que ver principalmente los aerosoles, y es algo, es todo un tema hablar sobre los aerosoles. Si bien nosotros conocemos que el virus del COVID, el SARS-2, produce esta enfermedad, tenemos que tener conciencia de cómo es que se manipula, cómo es que este virus se transporta en el aire, llega de una persona a otra, y especialmente las características de este COVID-19 justamente es la forma en la cual contagia. Cada variante, algunos dicen, no, contagia 2 veces más, 3 veces más, pero ¿a qué se refiere? A que el virus entra más fácil al organismo, que son más grandes el virus, más pequeño el virus, se multiplica más rápido, ¿a qué? Una de las respuestas que se tiene a eso es la mecánica de los fluidos a través de los aerosoles. Entonces, la amenaza de la transmisión aérea por las infecciones respiratorias reside en dos cosas. Primero, en el tamaño de las partículas y en la carga infecciosa de estas partículas que emana una persona. Esa persona puede estar enferma, ¿no? Sintomática, asintomática, normalmente y casi común se habla de que esa persona tiene que toser, hablar o estornudar, o sea, tiene que tener síntomas, ¿no? No es una excepción, pero es la regla general. Ahora, estas partículas tienen un tamaño entre 5 a 100 micras. En contacto con el aire se reducen y la masa y el tamaño a 0.5 a 5. ¿Por qué? Simplemente porque se da la evaporación del líquido que contiene, como ustedes ven en la imagen. Estas partículas contienen virus,
carga, tienen smog, tienen otras concentraciones, entonces se ven afectadas por las mismas condiciones de la naturaleza que nosotros podemos tener en el medio ambiente. Entonces, estos son los que se conocen como aerosoles. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el riesgo? El riesgo reside en que estas partículas en este tamaño son capaces de llegar a partes mucho más inferiores del tracto respiratorio en personas que los inhalan y colonizan ahí los tejidos y producen el compromiso respiratorio. Entonces, la primera consecuencia que nosotros tenemos que tener para poder definir y poder decir, sí, estos equipos de protección son adecuados, sí, estos ambientes tienen con medidas de bioseguridad adecuadas, es conocer cómo se comportan los aerosoles. Un aerosol que nosotros vemos es una parte que dentro de estas componentes de los aerosoles tienen los virus, aparte de otras partículas, ¿no? Que pueden ser del medio ambiente. Entonces, no es que el virus viaja solo, el virus está acompañado de ello. Y en una partícula de ellas pueden haber muchos, pocos virus, dependiendo ya de la carga viral de la persona, lo que se conoce como la carga infecciosa. Entonces, el virus COVID-19, por ejemplo, tiene un tamaño entre 0.6 a 0.14 micrómetros, ¿no? Entonces, es muy pequeñito. Si nosotros pensábamos en los filtros, no podríamos filtrarlos, ¿no? Pero que, como nosotros conocemos, la idea de tener estos filtros no es que va a filtrar los virus que están acá, sino va a filtrar toda la partícula, todo el aerosol. Y para eso tenemos los filtros EPA, o sea, los filtros de alta eficacia, que ellos filtran entre 0.20 micras a 0.45 micras. Entonces, por lo tanto, no filtraré una partícula viral, como hemos visto, por el tamaño, pero sí las microgotas, sí los aerosoles. Entonces, también tenemos que considerar que hay las gotas y el concepto de aerosoles. En el tamaño, en el virus que viaja, pueden ser entre 5 a 10 micrómetros, ¿no? Entonces, para eso también nosotros tenemos esta imagen. Ustedes se dan cuenta también por el tamaño de, por ejemplo, una partícula que mide 100 micras, ¿cuánto tiempo está permaneciendo en el ambiente? 5 segundos, a una distancia de 1.5 metros. Una partícula de 5 micras permanece 33 minutos y una partícula de 1 micra puede estar hasta 12 horas. Obviamente esto va con los diámetros de la micra. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que mientras más grande la partícula, menos flota. Mientras más pequeña es la partícula, más tiempo está flotando a una altura de 1.5 metros y obviamente la distancia que recorre también va a ser mayor. Entonces, ese es el gran problema con los aerosoles. Tenemos otra condición, por ejemplo, ¿no? Ya se ha determinado, se ha estudiado que en ciudades en las cuales abundan las partículas de 2.5 micrómetros, o sea, las partículas de smog, las partículas de contaminación, las que podemos conocer en el medio ambiente normal, justo estas partículas tienen la capacidad de fijar el virus COVID-19 y meterlos, así como hemos visto en esta imagen, igual. Estas partículas de 2.5 micras para adelante tienen esa capacidad de poder fijarlo y con ello hacen que el tiempo, la distancia en la cual están flotando, por así decirlo, estos virus permanezcan mayor. Por ejemplo, para eso nosotros recurrimos a la mecánica de fluidos, que se utiliza esta fórmula, el flujo de Stokes, para poder determinarla. Entonces, con lo cual nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué queremos saber? La velocidad de caída de una partícula. Nosotros ya hemos visto y se ha calculado en base a esa fórmula este ejemplo de acá. ¿Por qué ponemos esto? Entonces nosotros, con la condición que nosotros podemos decir, podemos suponer que una partícula, la cual contiene microgotas, la cual contiene una carga infecciosa viral, los tiempos de evolución, los tiempos que permanezcan flotando, va a depender de las circunstancias que estén. Entonces, mientras más grande la partícula, menos flota. Mientras más pequeña la partícula, flota más, pero también la velocidad en la cual se dispersan estos virus van a ser mayores. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque también es otra forma en la cual nosotros nos contagiamos. Y acá viene también el tamaño de la partícula relacionado ya con las estructuras anatómicas que nosotros manejamos. Los aerosoles exhalados ocurren en modos de tamaño múltiple que están asociados con diferentes sitios de la generación y mecanismos de producción del tracto respiratorio. Nosotros manejamos normalmente los tractos respiratorios aéreos y los tractos respiratorios y la parte ya parenquimal pulmonar. Nosotros hablamos cuando nosotros entran partículas, estamos hablando de una circulación de aire turbulento, ¿no? Que es más o menos que se da por impacto
el ingreso de estas vías. Cuando ya estamos hablando de parte parenquimal o de los bronquiolos, ya estamos hablando de unas corrientes de aires laminares, mucho más suaves. Entonces se dan tanto en la región traqueobronquial como que también en la parte alveolar. Entonces, eso es como llegan. Si ustedes ven acá en la imagen, obviamente ya no se da por impacto por estas fuentes corrientes turbulentas, sino ya se da de forma más alineada, más simétrica, por así decirlo, el ingreso de estas partículas a los alveolos. Entonces, históricamente, casi siempre, ustedes revisan en las bibliografías, se ha utilizado que 5 micras es para distinguir aerosoles de gotas. La distinción del tamaño entre los aerosoles y gotas debe ser por lo menos de 100 micras, lo que representa el tamaño de una partícula, la que es más grande, que puede estar suspendida en un ambiente sin corrientes de aire, obviamente, por más de 5 segundos desde una altura de 1.5 metros. Ese es el concepto de gota que nos diferencia con lo que son los aerosoles. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las secreciones, no es pues secreciones en sí, son aerosoles que provienen de gotas mucho más grandes. Estas gotas estos aerosoles se depositan, como ustedes pueden ver, en la zona sobre todo nasofaringea, y por eso es el motivo, por ejemplo, en la cual se toman las pruebas de las PCR, porque ya se ha visto y se ha comprobado que la mayor cantidad de deposición de estos aerosoles es en la zona nasofaringea. Posteriormente se da en la zona bronquial, en la zona alveolar sube nuevamente. Entonces, en la zona bronquial, si ustedes se dan cuenta, no es mucho del depósito. Va desde la zona nasofaringea, se ubica un poco acá en la zona bronquial y sí en la parte alveolar. Entonces, eso es más o menos la explicación de que por qué las partículas pueden atacar a unas partes y a otras no. Muchas veces, por ejemplo, con estas nuevas cepas, dicen, no, no hay mucho compromiso por un pulmonar, pero sí hay mayor compromiso de las vías respiratorias altas. ¿Por qué? Por el tamaño de las partículas de los aerosoles que contienen estos virus. No es por el tamaño de los virus, sino, recordemos, y eso yo quiero que lo lleven muy claro, son los virus que van acompañados de todos estos componentes que forman los aerosoles. Estos aerosoles son de menor tamaño que unas gotas, porque cuando las gotas, ustedes se dan cuenta acá, no duran más de 5 segundos a una altura de 1.5 metros flotando. Pero nosotros estamos hablando de aerosoles, en los cuales pueden estar desde media hora hasta 12 horas, ¿no? Entonces, un poco ya también para correlacionar esto con el tema de bioseguridad son los equipos de protección personal. Y dentro de esos, el más importante, por decir, son los respiradores o la protección respiratoria. Los equipos de protección respiratorio son fabricados por varias capas de telas no tejidas, normalmente obtenidas de procesos industriales en los cuales se dan esta estructura de forma aleatoria. Esta forma de forma aleatoria normalmente se conoce como lo que son las capacidades filtrantes por filtración electrostática. Esto es prácticamente como decirles que lo hacen al azar. ¿Y por qué lo hacen de forma al azar? ¿Por qué no lo hacen de forma, por decir, parametrizada? Justamente es como una red para que la partícula del aerosol durante su tránsito o ingreso quede atrapada en algunos de estos filamentos. Si todo fuera ordenado, los virus podrían pasar de forma ordenada por un solo orificio y pasan todas las capas. Pero al haber estas nanofibras que están por electrohilado, que son de forma irregular, de forma aleatoria, crean esa protección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, normalmente el tamaño puede ser mayor a 3 micras, pero también hay partículas de muy pequeño tamaño, que estamos hablando de 0.1 micras, en las cuales ya se llaman, es conocido como un tamaño de partícula más penetrante, o las iniciales MPPS en inglés. Para estas ya se piden lo que son los respiradores, ya no solo mascarillas, ¿no? Hablamos de mascarillas de tela, mascarillas quirúrgicas, estamos hablando de los respiradores que son los de grado médico, que son los que conocemos, los que muchas veces hemos solicitado y vamos trabajando. Mucho también existe sobre esto, ¿no? O sea, la clasificación, la N95, la KN95, la N99, la N100. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Primero, de que hay varias clasificaciones. Por ejemplo, la Comunidad Europea adopta las normas europeas nacionales, las EN 149, por ejemplo, del 2001, que establece que todas las protecciones se clasifican teniendo en cuenta su capacidad filtrante, tanto el nivel 1, 2 o 3. Eso, por ejemplo, es la clasificación europea. En Estados Unidos se utiliza la clasificación dictada por NIOSH, en la cual habla sobre los N.
a la famosa N95, que casi todos tenemos esa imagen mental de la N95, ese color verde de grado médico. Tenemos las N99 y las N100. Pero, por ejemplo, también en China hay la clasificación de estos mismos respiradores con esas mismas eficacias, pero con las KN. Entonces, no es que existe una mascarilla que es N95 y no puede ser de los otros niveles, o no puede ser clasificado según clasificación europea o clasificación china. Básicamente son equivalentes. Es una misma mascarilla que puede tener diferente clasificación. Entonces, ¿dónde está a veces el error? Que mascarillas o respiradores elaborados en China se les exige, o en Corea o en Japón, se les exige que tengan clasificación NIOSH cuando ellos no validan. Normalmente la NIOSH valida las mascarillas adoptadas o elaboradas en Estados Unidos, normalmente. Igual pasa con la Comunidad Europea, igual pasa con otras regiones, por ejemplo la India, Corea tienen sus propias clasificaciones. Entonces, pero ¿qué es lo mayormente aceptado? Que justamente para ampliar este mercado, y en el mercado latinoamericano, en el mercado americano, en Estados Unidos, estas mismas fábricas, estos mismos productores de estos respiradores, de estas mascarillas, solicitan a NIOSH su propia clasificación para homologarse. Entonces, no es de que solamente las mascarillas que tengan clasificación N, ya sea por NIOSH, son las que sirven, no. Puede ser igual de válida, igual de eficaz una clasificación europea, una clasificación KN de China, siempre y cuando se cumplan los estándares que son los solicitados. Entonces, esa es una de las principales confusiones que nosotros tenemos. No, si no es N95 no me sirve. No, también las N95 son de tipo 2 en la parte americana, igual son las KN95 en la parte en China. Ahora, que cada institución, por así decirlo, cada clasificación o cada categorización de estas mascarillas tome parámetros diferentes, eso sí es válido. Por ejemplo, NIOSH se enfoca mucho no solamente a la capacidad de filtrado, sino también a la capacidad de fijación de este cierre que hay entre el respirador y la cara, cosa que, por ejemplo, con las KN95 no es del todo. Las comunidades europeas se fijan mucho también en la elasticidad y en la durabilidad, cosa que el NIOSH, por ejemplo, no lo hace al 100%. Entonces, por eso es que normalmente cuando ustedes revisan los flying o las instrucciones del fabricante en las mascarillas que son adoptadas por la clasificación europea, te dan días estándar de uso. En cambio, las NIOSH no te dan un día estándar, ¿no? Te ponen más o menos plazos entre 7 y 14 días dependiendo del uso. ¿Por qué? Porque ellos no se fijan tanto en ello, eso les interesa lo que es el filtrado y la fijación. Entonces, esa es una clasificación que a nosotros nos interesa. Entonces, aterrizando un poquito ya a la realidad nacional, tenemos los equipos que nos solicita el MINSA. No vamos a hablar mucho de esta clasificación porque ya nosotros ya la venimos trabajando, la venimos realizando. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa que ustedes conozcan en qué nivel de riesgo yo voy a pedir una mascarilla quirúrgica, una mascarilla comunitaria, un N95, una careta facial, un protector facial, un respirador, ¿no? Porque no para todos los niveles de riesgo van a ser los mismos equipos de protección personal. Obviamente eso va en correlación mucho con lo que es nosotros el manejo de aerosoles. El tratar con pacientes asintomáticos, con pacientes que no tosen, que no tienen secreciones o que simplemente no están sintomáticos, el nivel de riesgo va a ser muy diferente que tratar con un paciente COVID que está tosiendo, que está estornudando, que está generando demasiada carga infecciosa a través de sus aerosoles, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros poder manejar estos temas. Lo que nos interesa también son las estrategias para el cuidado de los equipos de protección personal. Nosotros sabemos de que existen estrategias para poderlo manejar. Primero, y no es algo que nosotros lo manejemos porque somos un país tercermundista o porque estamos en Latinoamérica que tenemos equipos de protección personal o somos MINSA, somos de salud o somos... No, estas recomendaciones vienen desde la CDC de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la limitación y la baja disponibilidad de equipos de protección personal ha sido algo global, que ha afectado no solamente a países pobres, países tercermundistas o en vías de desarrollo, sino también a países del primer mundo, ¿no? Entonces, es una realidad que se ha vivido a todo nivel. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se proponen? Primero, implementar estrategias para minimizar el número de personas que necesiten utilizar protección respiratoria. Es un poco lo que íbamos sobre la parte organizativa. Y ahí existe el primer dilema que tenemos nosotros como médicos ocupacionales. ¿Qué es más efectivo? ¿Disminuir la frecuencia de exposición de un trabajador o disminuir las horas o la exposición efectiva de un trabajador?
Es decir, yo puedo hacer que un trabajador haga 12 horas para no exponer a dos trabajadores que hagan turnos de 6 horas. Pero ese trabajador de 12 horas, su carga acumulada de exposición va a ser mayor. Desde el punto de vista médico ocupacional, obviamente la disminución de la exposición va a ser nuestro objetivo, pero estamos hablando sobre estrategias para el cuidado de equipos de protección personal, porque tener dos personas de turno de 6 horas representa el doble de gastos en los equipos de protección personal, ¿no? Recordemos a nosotros al inicio de la pandemia, ahora que estamos con una tercera ola ya indicada por el Ministerio de Salud, el desabasto que tenemos sobre N95 se da de forma súbita, ¿no? Otro punto que nosotros manejamos es utilizar alternativas a los respiradores N95, ¿no? Entonces, por ejemplo, de otras clases, lo que hemos hablado, las KN95, cuando sea posible. Definitivamente va a haber puestos de trabajo, áreas de trabajo como triaje diferenciado COVID, emergencia COVID, hospitalización COVID, que no vamos a poderlo hacer porque pues, son los que nosotros manejamos como estándar. Pero hay otros puestos de trabajo que no requieren necesariamente un N95 de alta eficacia, ¿no? Se puede manejar con los otros respiradores que también han sido clasificados y recomendados. Se tienen que implementar también las prácticas que permitan el uso prolongado o la reutilización limitada de los respiradores N95 cuando sea aceptable. Incluso ya se han sacado normativas, protocolos para poder hacer la desinfección de estos equipos de protección personal, ¿no? Y una recomendación que es controversial es utilizar los respiradores N95 más allá de lo que nos recomienda el fabricante. Por eso les decía de que es una recomendación controversial porque no tenemos un parámetro estándar recomendado, en este caso, por ejemplo, la N95 de que Nayos casi siempre clasifica son la de marcas 3M. Por ejemplo, no tienen un parámetro establecido. Nos hablan sobre frecuencias, sobre lapsos de tiempo de 7 a 14 días, de usos diarios, incluso en algunas veces, en algunos flights, pero nos habla sobre todo sobre las características después del uso de estos respiradores. Entonces, es una propuesta controversial que hace el CDC porque dentro de ellos mismos se está diciendo, ¿no? Deberías utilizarlo correctamente, pero dada la escasez, puedes utilizar su tiempo de vida un poco más con las recomendaciones que se dan para el cuidado. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que se dan? Entonces, lo primero, desechar los equipos de protección personal contaminados cuando estén con sangre, secreciones respiratorias nasales de los pacientes. No es recomendado para nada que una mascarilla o un respirador que haya sido ya en contacto directo con secreciones de un paciente, nosotros tengamos que seguir reutilizándolos. Eso es punto no. Mientras la mascarilla no tenga en contacto con estas secreciones, sangre u otros fluidos, se puede seguir manejando. Tenemos que desechar también los equipos de protección cuando exista una dificultad respiratoria o se observe un desajuste facial incorrecto. Eso es algo que siempre nos pasa. Nosotros como peruanos, por ejemplo, no tenemos las mismas medidas antropométricas, por ejemplo, que las que vienen de Estados Unidos, las N95. Entonces va a haber personas en las cuales definitivamente, por más que se pongan bien la mascarilla, por el tamaño de cara que ellos tienen, no les va a hacer el perfecto ajuste. Recordemos también que no todos los servicios, no todas las instituciones de salud cuentan con tallas de los respiradores. Normalmente usamos la talla estándar, la talla M, ¿no? Entonces, tallas S, tallas XL, tallas L, no son muy comunes en el mercado, ¿no? Entonces, eso también nos limita sobre eso el uso facial incorrecto. Es más, muchos de nosotros a veces ni sabemos que existen tallas para los respiradores y pensamos que es una talla única, ¿no? Entonces, esos problemas se han visto ya durante la pandemia. Tenemos que también considerar el uso de protector facial sobre el equipo de protección personal, sobre todo para proteger el equipo de protección. Recordemos que estas N95, estos visores son, pues, durante su momento fue casi un tesoro que poder tenerlo, ¿no? Entonces, eso genera que nosotros podamos protegerlo a través de un protector facial. Realizar la higiene, sobre todo con las manos, obviamente, antes de manipular los equipos de protección personal, también, ¿no? Marcar nuestros equipos de protección personal, ya sea con cintas o marcadores rotulados para ello. Almacenarlos, se recomienda también almacenarlos efectivamente en bolsas de papel. ¿Para qué? Para esta humedad, para que se pueda, entre comillas, respirar estos mascarillas o estos respiradores. Y si es que no es posible, hacerlos en contenedores de plástico, pero que tengan esta parte para que permitan la aireación de ellos mismos, ¿no? Se debe establecer también un procedimiento para el desecho. Nosotros, dentro de los planes COVID, ya conocemos y todo establecimiento de salud debería tener un tacho rojo rotulado especialmente para equipos de protección personal. Y obviamente, cuando nosotros manipulemos nuestros equipos de protección, tiene que ser con las manos limpias, ¿no?
Son las recomendaciones generales que nos dan los equipos de protección personal a través del manejo de la CDC. Entonces, otro punto importante es esto, la efectividad de los respiradores, las mascarillas o las mascarillas KN95, las N95, las de tela, las mascarillas quirúrgicas. ¿Cuál es el tipo de respirador ideal? ¿No? ¿Cuál es el tipo de protección respiratoria ideal? Nos habla primero que tiene que tener una efectividad del método en la disminución e inactivación de la biocarga, es decir, que pueda ser un buen filtrado, ¿no? Que es la segunda característica. Tercero, que tenga un correcto ajuste facial sin deformaciones ni degradación de sus elementos de fijación. Este es un tema muy importante, por ejemplo. Muchas de las mascarillas, que por ejemplo acá nosotros vemos la marca 3M, que es como el referente, hay algunas mascarillas que son también N95, pero no de la marca 3M. Entonces son muy similares, pero a veces las características no de la mascarilla en sí como respirador, como filtración, sino de los componentes como los elásticos, las ligas, hacen que su tiempo de vida sea menor. ¿Por qué? Porque tienen un ajuste que en el momento está ajustando bien, pero luego estas ligas empiezan a perder su elasticidad, su poder de elasticidad y de fijación, y con eso hace que no sea efectivo este punto. Otro punto que nosotros tenemos que considerar también es sobre lo que es el manejo de estos respiradores para su control. Hay muchos respiradores que uno nosotros lo colocamos 2, 3 veces y a la cuarta, ¡pum!, se rompió la liguita. Entonces, esa es ya la calidad de estos respiradores que va muy, muy aparte del poder de filtración, del poder de inactivación. Entonces tenemos que también nosotros considerar estos elementos a nosotros poder brindar, sobre todo, y establecer cuánto es el tiempo de vida de un respirador. No solamente es la capacidad de filtración, no solo si se ensucia, sino también las características de la fabricación de estos mismos. Y obviamente que tiene que tener la ausencia de residuos tóxicos para el usuario, ¿no? Dentro de eso estaba, por ejemplo, las controversias de las mascarillas con válvulas, si se deberían o no utilizar en ambientes hospitalarios, que sí eran protección del paciente, pero no del usuario, y viceversa, ¿no? En el Perú también se ha hecho un estudio sobre la efectividad de los respiradores. Entonces, acá se hizo a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud, en el cual se hizo este estudio para comparar cuáles son las efectividades que se tiene sobre los respiradores, las mascarillas quirúrgicas con doble mascarilla quirúrgica, la mascarilla quirúrgica con la de tela y sobre las KN95. Esa es la efectividad de filtración respiratoria y este NPR es el nivel de protección respiratoria. Por ejemplo, para las mascarillas quirúrgicas fue una efectividad del 97%, pero una tasa de protección respiratoria de 32%. ¿Por qué nos explican los autores que se dan estos valores? Si bien estas mascarillas filtran efectivamente casi igual que una N95, casi igual que una KN95, el nivel de protección respiratoria que nos da es del 32%. Porque las mascarillas no tienen esa fijación, no tienen ese sello que se tiene con la parte facial. Entonces es mucho más susceptible que estos aerosoles nos envuelvan, porque cuando vamos a ver unas imágenes que envuelven nuestro cuerpo, no es solamente que se van directos, sino también envuelven nuestras mejillas, nuestro mentón, y por ahí es donde pueden ingresar estos aerosoles. Entonces, por eso es la característica que tiene el 32%. Igual se hizo combinaciones, por ejemplo, el nivel de protección respiratoria usando doble mascarilla subió a un 41%. Mascarilla quirúrgica con la de tela aumentó a un 74%, pero dejan bien en consideración que la mascarilla de tela tiene que tener una buena fijación con los elásticos recomendados. Y de la KN95, su efectividad de filtración fue el 99% y un nivel de protección respiratoria del 75%, casi tan igual que una N95. Entonces, dentro de eso, ¿qué nos concluyen los autores? Nos dicen que no solo es importante ver la clasificación, cuánto filtra, cuánto no filtra, si es 95%, el 99%, 100%, sino que una de las partes muy importantes es de que estos respiradores, las mascarillas, se ajusten bien a la cara para crear ese sello de protección y así evitar el ingreso de estos aerosoles a nuestras vías respiratorias. Hablando de esto, también tenemos cómo es los medios de contagio. Para eso nosotros tenemos varios estudios que nosotros han demostrado cómo se puede hacer. Los principales, y van en correlación a los síntomas normales de un resfrío o de COVID, como por ejemplo, es tos, estornudos y también la respiración.
Nosotros vemos que, por ejemplo, con la tos se libera en el ambiente 3000 microgotas, ¿no? Que se llama con el flush. Estos virus viajan a una velocidad de 80 kilómetros por hora. La mayoría de estas gotas son grandes, como hemos dicho, y caen rápidamente al suelo por efecto de gravedad. Ya dijimos, ¿no? De 100 de las gotas de 100 de micras normalmente caen a los 5.5 segundos. Entonces, no es mucho el tiempo que permanece en el ambiente, recordando a una altura de 1,5 metros. Mientras más alta puede ser la persona, 1,70 m, 1,80 m, definitivamente la gravedad va a ser mayor y estas partículas van a entrar con mayor rapidez. 1,50 es, por decir, el estándar que se maneja para estos estudios, que va en correlación con las medidas estándar que se tiene de gota, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente. Permanecer 5 segundos o más con una partícula de 100 micras en una altura de 1,5. También tenemos lo que son los estornudos. Si ustedes se dan cuenta, el estornudo libera mucho más gotas, alrededor de 30.000, que viajan a mucha más velocidad, casi a 300 kilómetros por hora. La mayoría de estas también son pequeñas y se trasladan a grandes distancias. Obviamente, al ser más pequeñas, la distancia es mayor. Si una persona está infectada, y esos son cálculos que se hacen también de la influenza, no solamente con COVID, sino se utiliza mucho, se extrapola mucho con virus como la influenza o el sarampión también. Si esta persona está infectada, puede expulsar entre el estornudo casi de 200 millones de partículas virales. Estas partículas virales se dispersan a través de los aerosoles que estamos hablando, ¿no? De estos 30.000 aerosoles pueden contener casi 200 millones de partículas virales. Pero no solamente es con los síntomas, también la respiración, ¿no? Una sola respiración por la boca libera entre 50 a 5.000 gotitas. La mayoría de estas gotas viajan poco y caen al suelo rápidamente. Entonces, no es que es una fuente de contacto directo del respirar, pero si nosotros disminuimos el distanciamiento, la respiración se hace más pronunciada y no usamos las mascarillas como es correcto, definitivamente respirar también nos puede contaminar. Es también muy importante señalar que la exhalación, o sea, cuando nosotros exhalamos, tiene muy poca fuerza, por lo que las partículas virales de las vías respiratorias bajas, como tráquea y bronquios, no se expelen fácilmente. En contrario a lo que ocurre con el estornudo o la tos, la respiración normal expulsa pequeñas cantidades de virus. No sabemos los datos para el COVID, pero por ejemplo, como les decía, datos extrapolados con la influenza, vemos que tiene hasta partículas de 33 por minuto. Entonces, eso es lo que un poco nos explica cuando nosotros hablamos que las personas, o como decía a veces una ministra, ¿no? Los asintomáticos no contagian. No es que no contagien, sino que obviamente la frecuencia, el poder, la gravedad que nos pueda contagiar o la probabilidad que nos contagie es mucho menor. ¿Por qué? Porque primero botan mucho menos gotas que en la respiración o en la conversación. Segundo, que estas gotas no viajan mucho, no permanecen mucho tiempo en el aire y se precipitan rápidamente, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. Pero si se dan las condiciones en las cuales la persona está muy cerca, no usa mascarilla y es una conversación prolongada, definitivamente eso va a ser mucho más efectivo o mucho más real que nos podamos contagiar. También nosotros contamos ya con las medidas de protección. Si ya hemos hablado un poco de los respiradores, que son, como así decir, lo principal, nosotros vemos la jerarquía de controles y vemos que los equipos de protección personal son la última jerarquía. Nosotros tenemos esta jerarquía que manejamos normalmente casi siempre en la parte de seguridad industrial, seguridad de higiene, ¿no? En ergonomía también. Cuando hablamos de la eliminación, sustitución, controles técnicos, controles administrativos y al último los equipos de protección personal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el sector salud lamentablemente no podemos eliminar el COVID, no podemos restringirlo porque ese COVID es un elemento externo que viene hacia nosotros como personal de salud a través de los pacientes. La sustitución tampoco, no podemos sustituir el virus del COVID por otro virus. Los controles técnicos y administrativos sí empiezan con nosotros. Los controles técnicos es lo que hablamos de ventilación, que vamos a hablar al último por los últimos temas. Los controles administrativos es la rotación del personal, diferenciar lo que es la telemedicina, la teleconsulta, ¿no? Para poder disminuir esto. Y los equipos de protección personal son lo que hemos hablado, que van mucho más de la mano con bioseguridad. Entonces, para nosotros implementar estas medidas,
obviamente hemos tenido que hacer la evaluación y gestión de riesgos, que en la parte ocupacional muchos de ustedes lo conocen como el IPER, ¿no? El IPER-C, o la identificación de peligros y riesgos, nos sirve para ver estos puntos. Esta actividad tiene tres etapas. Primero, la identificación de este peligro, valorar esos riesgos y la gestión de ellos mismos, o sea, cómo los atacamos. Tenemos acá esta fórmula donde nos va a entrar el grado de peligrosidad, y es lo que estábamos hablando, que es básicamente una mezcla de los tres factores: la probabilidad que se dé, la exposición o el tiempo de exposición y las consecuencias que se dan. Esto es lo que nosotros trabajamos en la parte de seguridad, como identificación y valoración de los puestos de trabajo a través de los IPA. Entonces, dentro de las medidas de protección en el tema de COVID tenemos cuatro grandes puntos. Primero, lo que es la higiene, la limpieza y la desinfección que se viene dando. Luego, las barreras de seguridad y distanciamiento. Tercero, los equipos de protección personal que ya hemos hablado. Y cuarto, la ventilación y la infraestructura. Estos cuatro puntos son también la parte normativa a través de los planes de vigilancia COVID que nos exigen realizar. Entonces, como primer punto tenemos la higiene y la limpieza. Yo creo que ya en este momento todos sabemos lavarnos las manos, todos sabemos la desinfección, los puntos principales, como nosotros conocemos acá en la imagen, la zona anterior, posterior de la muñeca, el primer dedo, las zonas interdigitales, ¿no? Igual para la desinfección. ¿Qué es lo importante? No olvidarse siempre que una desinfección no reemplaza al 100% un lavado de manos, porque con el lavado no solamente estamos neutralizando los virus, también estamos eliminando las partículas que ya hemos dicho pueden llevar a lo que son los aerosoles, pueden llevar a lo que son otros, los aerosoles pueden llevar a otras partes que son las partes virales, ¿no? En una desinfección simplemente estamos inactivando, pero no estamos eliminando esas impurezas. Las barreras de distanciamiento también, y esta es una parte en las cuales tiene ventajas y desventajas. Muchos de ustedes han podido ver artículos en los cuales hablan sobre estas barreras, ¿no? De poderlos encasillar para el retorno laboral, quizás en algunos puestos, el retorno en colegiales, ¿no? Sí, cada niño encerrado con sus barreras de protección en su carpeta, pero eso tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente es una barrera física para que esta eliminación de los virus se dé un corte a todo ello. Pero ¿qué pasa cuando no se da un corte? Porque recordemos que eso también tiene que ver con el tema de ventilación. Nosotros al encerrar a esta persona, encapsularla en este ambiente, estamos haciendo que la ventilación se mantenga estática. Y eso genera una mayor carga que al final, abriendo o saliendo o simplemente en exposición con otras personas, pueda aumentar el riesgo. Entonces, hay ventajas y desventajas en estas barreras físicas. Otro punto es, por ejemplo, fijar las sillas y mobiliario para no modificar la distribución. Esto, por ejemplo, se viene aplicando en muchas instituciones, en los comedores, ¿no? Nosotros conocemos que a veces el momento del almuerzo, el momento de la cena, el desayuno es el momento en el cual podemos compartir o hablar en el momento con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Después de una guardia, después de un turno, pero eso genera, y nosotros conocemos, de que al momento de almorzar, consumir los alimentos, sea la parte más riesgosa. Primero, porque estamos sin mascarillas. Segundo, porque estamos masticando, estamos hablando, estamos generando estos aerosoles. Tercero, porque las mesas que a veces podemos tener en la institución, y es más, cuando nosotros movemos estas sillas, generamos de que este distanciamiento ya no se dé a 1,5 metros, se dé a 1 metro, a 30 centímetros o más corto, ¿no? Y si a eso agregamos que nos quedamos después de almorzar unos 10, 15 minutos más hablando con mi compañero a un distanciamiento menor, genera eso. Entonces, una de las opciones de los empleadores o de los jefes ha sido fijar estas sillas para que no haya ese movimiento. Otra de las barreras no físicas también es la señalización de estos mismos, ¿no? La señalización a través de los puntos que ustedes ven acá de 1,5 metros y también bloqueando estas estructuras o estos asientos, haciendo asientos intercalados para que no se genere. Hay otras medidas que también parten con la parte organizativa, por ejemplo, son las colas virtuales, ¿no? Para que no esté aglomerándose el personal, no se esté aglomerando los pacientes, haciendo las colas virtuales para que puedan acudir progresivamente. Eso ya depende de la tecnología y los recursos que podamos tener cada institución, pero es también algo válido que nosotros podemos generar e implementar. También hemos hablado sobre la higiene, sobre las barreras y también la desinfección.
La desinfección, por ejemplo, no vamos a hablarlo mucho ahora porque eso es ya por cada puesto específico determinado. Normalmente nosotros, ¿qué nos dice también la normativa? Usamos la lejía, soluciones de alcohol al 70%, agua oxigenada, peróxido, entre otros. Para eso, el INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, sacó una guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, tanto a nivel comunitario como que también existe uno para nivel hospitalario. Entonces es importante poder revisar eso, sobre todo para que se cumplan esto. Ahora, hay estudios que ya están determinando que no es 100%, no es vital la desinfección de todas las superficies. Hay personas de que se sientan en una silla, les ponen un poco de alcohol. Agarran un papel, le ponen un poco de alcohol. Se vuelven a parar de la silla, le echan un poco de alcohol. Entonces, ya se ha visto de que ese tema, esos temas de desinfección así tan agresivamente no son tan efectivos como sí es la ventilación, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Justamente por lo que hemos hablado sobre el mecanismo de transmisión a través de los aerosoles, que es básicamente respiratoria aérea, ¿no? Las medidas colectivas de bioseguridad también tenemos, y dentro de esos la principal es la ventilación. Para minimizar el riesgo de contagio, definitivamente tenemos que reducir la cantidad del virus presente en el aire o potencialmente presente. Debido a la posible presencia de personas que no solamente están infectadas, sino pueden ser presintomáticas, asintomáticas o oligosintomáticas, se debe actuar para estos temas de vigilancia, estos temas de ventilación, como que todos son posiblemente infecciosos. Se debe reducir al máximo la cantidad de aerosoles. Para eso nosotros tenemos dos formas. Primero, reemplazando el aire interior por el exterior mediante la ventilación natural, o sea, abriendo las ventanas, abriendo las puertas, o la ventilación mecánica, cuando estamos hablando ya con todos los equipos de corrientes para los cambios de aire, o haciendo el filtrado de aire mediante equipos autónomos, los limpiadores de aire, o mediante filtros del sistema central de aire acondicionado, los famosos filtros EPA, que ya se han utilizado anteriormente, que son los de alta eficacia. Entonces, para eso nosotros tenemos la normativa específica. Tenemos nosotros las normas técnicas de construcción establecidas por el Ministerio de Salud para el primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención. Por ejemplo, manejamos acá el del segundo y tercer nivel, que nos habla sobre todo de las estructuras de las ventanas, cuando hablamos de la ventilación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? Tenemos que ver, por ejemplo, que el área mínima tiene que ser una ventana del 50% del todo el área correspondiente, e incluso lo divide por costa, sierra y selva, ¿no? Ocupará el 20, 15, hasta el 30%. Entonces, esto de las ventanas no solamente antes lo tomaban como un tema de iluminación, sino también para el tema de ventilación, según la superficie del área del trabajo o el área de ese ambiente, ¿no? El cual tiene que tener por lo menos un 20%. ¿Qué quiere decir? Si mi piso, digamos, en la superficie del consultorio, del ambiente donde yo estoy, es de 100 metros cuadrados, el 20%, o sea, tendré que tener por lo menos ventilación que asegure un 20 metros cuadrados para ello, ¿no? Es la normativa que nos establece el ministerio. Ahora, que nuestras instituciones, que nuestros hospitales, nuestros centros estén construidos bajo esta normativa, y es otra cosa, porque recordemos que muchas de nuestras instituciones de salud han sido readaptadas, reacomodadas o simplemente se tiene que darse por las necesidades de servicio que se tienen, ¿no? Entonces no se puede cumplir 100% los parámetros. La ventilación, también hablando sobre las tasas de renovación del aire, que es más o menos cada cuánto de horas se renueva estos cambios. Un estándar, por ejemplo, que se maneja a nivel no hospitalario es de 12 recambios, pero por ejemplo, nosotros ya en normativa MINSA lo tenemos establecido. Por ejemplo, en sala de operaciones tiene que haber por lo menos 15 recambios de aire por hora. En sala de parto igual 15, en sala de cuidados intensivos intermedios 12, en ambientes generales de 2 a 3, en servicios higiénicos de 5 a 8, en cuartos de limpieza, por ejemplo, de 8 a 15. En otros ambientes que son los estándares, por ejemplo, consulta externa, pueden ser de 5 a 7. Entonces, estos son los estándares que nosotros tenemos que ir manejando, que ya es tema de bioseguridad, como les digo. Bioseguridad no solamente es equipos de protección personal, lavarme las manos, no. Es un tema de bioseguridad, pero mucho más técnico porque ya se da a medidas colectivas, que sería a temas organizacionales, que no necesariamente va a depender de nosotros como trabajadores, sino eso ya lo se tiene que manejar a grado gerencial, a grado de director, ¿no? Pero es importante que nosotros también conozcamos que es importante lo que son los recambios de aire. Entonces, para culminar, tenemos cuáles son las recomendaciones. Primero, que la evaluación del nivel de riesgo biológico por aerosoles. Es muy importante conocer esta metodología de aerosoles porque con ello nos va a poder permitir realmente hacer el nivel de riesgo biológico por ellos, ¿no?
Segundo, la designación de los equipos de protección personal según la actividad, la realidad en la cual se está elaborando y el stock. Si bien lo ideal pues sería que todos usemos el 95, sea un nivel de riesgo bajo, mediano, alto, muy alto, que todos usemos retrovisor, todos usemos gorros, doble mascarilla, todo ello, la realidad es que no se puede dar por el stock. Entonces tenemos que ser mucho más técnicos y objetivos al momento de nosotros indicar los equipos de protección personal validados, evaluados justamente por este nivel de riesgo, por la fórmula que hemos hablado sobre el grado de peligrosidad. A mayor grado de peligrosidad, tengo que protegerlo mucho más con mayores equipos de protección personal. Con menor grado de peligrosidad, puedo darme ciertas libertades en los equipos que no tienen una alta protección, pero también protegen eficazmente si nosotros los combinamos, como por ejemplo vimos en el estudio, el doble uso de la mascarilla quirúrgica con tela, ¿no? Pero siempre en relación a la actividad, ¿no? Tenemos que implementar también medidas de contingencia ante la demanda. Ese es un punto importante. Nosotros también como gestores tenemos que ver también cuánto es el stock de los equipos de protección personal. No podemos nosotros pensar de que consumimos los mismos guantes, las mismas mascarillas que las consumíamos o los utilizábamos en el 2019, ni tampoco hacer la realidad en el 2020 o el año 2021 a finales de 2021, donde la demanda era poca, como por ejemplo estos meses en los cuales se inicia nuevamente la demanda por las olas o por los brotes, ¿no? Entonces tenemos que tener nosotros estos temas de contingencia. Las medidas de bioseguridad de mayor relevancia, obviamente es la ventilación, tenemos que enfocarlo a ello. Muchos de nosotros hemos gastado mucho presupuesto en temas de desinfección, de alcohol, de lejía, de otros elementos, ¿no? Entonces, lo importante es implementar esos temas de ventilación porque ya se ha visto que si disminuimos la cantidad de aerosoles presentes, incluso en pacientes que estén sintomáticos al momento, el riesgo de contagiarnos va a ser mucho menor. Otro punto es capacitar de forma continua, el uso de equipos de protección personal a nuestros colegas y las medidas de higiene. Muchos de nosotros no sabemos cómo ponernos y quitar los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, en esos momentos donde se da quizás la contaminación cruzada y eso puede generar un mayor riesgo para nosotros. Entonces, como miembros de los temas de seguridad y salud, como temas parte del curso de manejo de agentes biológicos, tenemos que hacer la capacitación sobre el uso y manejo correcto de los equipos de protección personal. No es guardarlos donde se puedan guardar, ponerlos en una bolsita de plástico y tenerlos ahí 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Y hemos hablado cuáles son las recomendaciones para poderlos manejar para que el tiempo de vida sea mucho más efectivo en ellos. Y también recordar que la bioseguridad es responsabilidad del trabajador. Muchos de nosotros estamos en sindicatos, estamos en otros temas que sí, exigimos que se nos den esto, exigimos que se nos dé doble protección, exigimos mascarillas, exigimos batas, exigimos todo, pero no solamente es exigirlo, sino también es nosotros como trabajadores tener la responsabilidad de usarlos y usarlos correctamente. Y si vemos que un compañero de nosotros no está haciendo lo correcto, también llamarle la atención, porque ese trabajador corre el riesgo de contagiarse a él y a otros compañeros de trabajo. Entonces, lo que no deseamos es justamente eso, que aumente esta cadena de contagios. Muy bien, señores, yo creo que este tema sería todo. No hemos hablado 100% de los temas de todo lo de bioseguridad, porque son temas que a veces ya nosotros ya manejamos. Como les digo, lo más importante en este tema es ya tocar un tema mucho más específico, que es el manejo de aerosoles, que es donde parte todo este concepto de manejo de niveles de riesgo, de niveles de protección, que tal puesto de trabajo es más riesgoso que otro, sí o no, mucho depende de la generación de aerosoles. Y hemos visto un poco cómo se manejan esos aerosoles y cómo se correlaciona con los equipos de protección personal, cómo se correlaciona con las medidas de ventilación. Muy bien, señores, eso sería todo por mi parte. Muy buenos días.